Juan, vacílate esto. Estamos grabando esto después de haber hecho cumbre en Naiguatá. Unos días después, ya pudieron ver el capítulo del podcast en Naiguatá, una experiencia única. Y vamos a hacer este podcast para hablar de lo que pasó detrás, echar los cuentos, echar nuestras experiencias, tanto nosotros con el equipo, con este proyecto que busca resaltar a Venezuela y la venezolanidad y hablar de los venezolanos de altura, que nos va a llevar a las 3 cumbres más importantes. Una que ya hicimos. Mi nombre es John da Silva, John Snacks. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez, Juan Sofá, por ahí me conocen en las redes. Y efectivamente, Naiguatá check. Naiguatá check, porque el martes 5 de agosto fue cuando comenzamos esa trayectoria que teníamos que unos 4 o 5 meses preparándonos. Y yo creo que, anécdotas son muchas, pero una de las primeras cosas que me gustaría como afrontar yo recuerdo que ese día, saliendo temprano, nos reunimos, el equipo, y dijimos, chicos, nos vamos para la montaña. Leímos el manifiesto entre nosotros y decimos, estamos seguros que nos vamos de una forma y vamos a regresar diferentes. Y a veces eso suena como muy cliché. Sí. O sea, porque además nos los decían y todavía nos lo siguen diciendo que lo que vamos a vivir en Roraima y lo que vamos a vivir en Bolívar definitivamente nos va a cambiar la perspectiva, porque literal frase de los montañistas, la montaña te cambia. Y es como que lo primero, porque ni siquiera lo hemos hablado entre nosotros, Estrella que va para Roraima, te digo. No, Estrella va para Roraima. Vamos a poner un pote, vamos a hacer una apuesta. No, eso está John sellado. Ah, o sea, bueno. Para mí no es eso, yo no tengo duda ninguna. De esa frase, John, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? Y realmente, sin adentrarnos todavía al trayecto que fuimos viviendo poco a poco, ¿cliché o no cliché? Siento que no cliché, pero no por Naiguatá. Lo pensaría que por los últimos 5 meses o 4 meses que yo estoy haciendo montaña, más frecuente que lo que hacía antes. Tal vez si veo ese mapa, ahí sí siento que hay una transformación de cambio y de empatía por varias cosas que probablemente algo antes me costaban un poco más. No se lo logro atribuir solamente a Naiguatá. Naiguatá me aportó cosas, pero tienen que ver más con experiencias. No necesariamente tienen que ver con cambios actitudinales o de personalidad o de formas de pensamiento. Ese proceso sí siento que está sucediendo en los últimos 4 meses que estoy haciendo montaña con alta frecuencia. Pero sin duda, yo por ejemplo, nosotros llegamos un día jueves a Caracas de vuelta, el sábado yo subí a montaña otra vez. Claro. O sea, cuando el miércoles estaba diciendo más nunca. Y eso fue una reacción no consciente, eso es una necesidad corporal. Luego las reflexiones y las paces que estoy haciendo conmigo y las ansiedades que estoy haciendo conmigo en la montaña es una transformación también, no necesariamente es como sucedía antes. El entendimiento de lo que puedo entregar físicamente en la montaña también es una transformación. Yo te digo algo, John, y te lo digo honestamente. Nosotros, justo antes de, no sé, 3, 4 días, antes de subir a Naiguatá, tuvimos una conversación con nuestro pana Lee, que lo queríamos incorporar en esta parte del proyecto para apoyarnos en este documental que estamos construyendo. Vale, también, para ¿no? decir que estamos haciendo un documental que en este momento está en postproducción sobre la experiencia que vivimos en la montaña. Que va a salir muy, muy, muy pronto. Y Ali en esa reunión, que luego Ali no pudo acompañarnos por diferentes compromisos personales, él dijo una frase que a mí me gustó mucho y ya la he usado varias veces desde esa reunión y que creo que en esta vivencia que tuvimos para mí se hizo realidad y lo conecto con la idea que estás hablando ahorita porque él decía, lo que pasa es que la altura se construye. O sea, realmente si vamos a hablar de altura, y es lo que busca este proyecto, hablar de los venezolanos de altura, de hablar de lo que realmente significa o darle la profundidad a la palabra altura desde la analogía de la montaña y el esfuerzo. Yo recuerdo cuando nosotros estuvimos hace unos meses atrás de viaje en Alemania, hicimos varias montañas en Europa y recuerdo literalmente la primera montaña que hicimos maravillosa en Josper, que tú decías, brother, no, o sea, esto no es mi ritmo todavía, y esto estamos hablando hace 2 meses y medio atrás. Y ver la condición física y resistencia mental de este tramo, que vuelvo y repito, es primera vez que yo lo hemos dicho en todos lados, pero es primera vez que el equipo lo subía todos, menos Oriana, la productora,
pero yo lo había subestimado. O sea, Ok. yo sí sabía que era difícil, pero varias veces dije, bueno, pero es Naiguatá, una montaña aquí en Caracas. O sea, qué tan difícil puede ser? Y yo me atrevo a decir que de las 3 experiencias que vamos a vivir, Roraima ya yo lo he hecho, Bolívar no lo he hecho para nada, pero ya hemos hablado con varias personas que lo han logrado. Me atrevo a decir que desde la perspectiva de esfuerzo físico y mental, el pico Naiguatá y sobre todo la vía que nosotros decidimos hacer, porque vale la pena rescatar que nosotros fuimos a Naiguatá, pero después de Naiguatá nos vinimos por toda la fila maestre y después de ahí regresamos hasta Lagunazo para luego llegar hasta Pico Ávila y después al día siguiente irnos, no el mismo día, irnos para Picacho. Es decir, hicimos los 5 picos atravesando la sierra, la fila maestra. Aunque solamente grabamos podcast en Naiguatá, como era el objetivo. Pero el recorrido completo desde el esfuerzo físico fue muy duro. Y a mí me agradó muchísimo, no solamente en ti, en mí también y en el resto del equipo, que cuando empezamos a entrenar, hicimos Sabasnieves casi en 50 minutos, se me hizo literal que esa altura se construye. Y no solamente, vuelvo, insisto, no solamente de la capacidad física, sino de la capacidad mental, que creo que hay muchos episodios de conversar también de las cosas que vivimos en el viaje. Yo creo, Juan, que vale la pena que la gente que está viendo esto, que probablemente no tiene claro exactamente cómo es la secuencia de sucesos, contar que el primer día, el día martes, nosotros salimos a las 8:30 y durante 12 horas estuvimos subiendo 12 horas a y media. Anfiteatro, que está a 15 minutos Sí. antes de Naiguatá, que ahí es donde estábamos nuestro campamento base para enfrentar Naiguatá al día siguiente, donde íbamos a hacer podcast. Pero esa primera subida significó 12 horas. Nuestros entrenamientos son de 1 hora o de 2 horas y media o 3 horas, que es Humboldt. Lo cual significa que nosotros no en entrenamiento nunca habíamos enfrentado 12 horas. No, yo creo que ni siquiera afuera. Ni siquiera Era fuera. 1 o 2 horas. Por lo cual era algo nuevo. Entonces, esa sensación de aventura, más no conocer la ruta y descubrir, yo creo que a mí personalmente me ayudó. Ok. Que yo pensé que me iba a jugar en contra. Ok. Porque siempre me gusta más o menos tener dimensionado como qué tiene que suceder para llegar a un sitio. Y esto me ayudó porque cada vez que llegábamos a un nuevo sitio había algo que hacer. Claro. Y como estábamos haciendo contenido, ese algo que hacer también nos daba tiempo de descansar, de gestionar emociones, de alimentarnos, de hidratarnos, más producir contenido, que suele ser algo divertido. Claro, claro. O sea, si probablemente yo hago esa ruta sin la creación de contenidos, probablemente sea más agobiante para mí. Porque la creación de contenidos me estimulaba de que quiero llegar allí para hacer ese contenido. Entonces, ese ejercicio fue como interesante. Reto, bueno, obviamente un sector que se llama Dos Banderas, que, wow, o sea, súper duro, una pared súper dura para todo el equipo. Y luego reto, empezar a caminar de noche. Que ese primer día tuvimos 4 o 5 horas caminando de noche. Sí, yo creo que el tema de los hábitos, cuando uno está entrenando, en tu caso, yo creo que yo lo manejo un pelo diferente porque a mí por ejemplo, las rutas de montaña ya seguidas, o sea, nosotros hicimos varias veces Sabasnieves, bastantes veces, y Humboldt creo que lo hicimos 2 o 3 veces, pero o sea, cuando yo me hago la misma ruta, de alguna manera me cuesta más físicamente, es lo que me pasa a mí. En cambio, cuando hay una ruta totalmente nueva, como no sé cuándo viene el camino, no sé cuándo viene la subida intensa, no sé cuándo viene la vuelta 3, no sé cuándo viene un plano, cuándo viene un descanso, mentalmente me olvido de eso y de alguna manera se me hace más fácil, en mi caso. Pero yo recuerdo que para este caso en específico nos habían hablado tanto nuestro pana Will, que está subiendo para el cerro, pero no, en una condición física increíble, un gran amigo que sube mucho para la montaña, tu hermano, nos habían dicho que el trayecto, y luego los guías 2, 3 días antes, nos habían dicho que Dos Banderas era un trayecto difícil. ¿Qué hice yo inmediatamente? Buscarlo. Y me metí en Google, me puse a ver videos de la gente. Y yo iba... Yo no hice nada de eso. Sí, yo lo hice. Y yo iba extremadamente predispuesto con Dos Banderas. O sea, pero muy, muy predispuesto. Me recuerdo cuando llegamos al Jardín del Edén, ¿no? Sí. Al Jardín del Edén. No, no es jardín, es mirador. El mirador del Edén. Cuando llegamos al mirador del Edén, ahí estamos sentados, ya preparados para empezar a subir todo el trayecto que te lleva a Dos Banderas. Y yo te confieso en serio, o sea, yo ahí estaba burda de asustado. ¿Ah, sí? Sí, estaba burda de asustado, pero... Y yo creo que por eso, tú me preguntas a mí, sí, Dos Banderas fue duro, fue durísimo, y es durísimo. Pero yo tenía las expectativas construidas que me iba... yo dije, me voy a quebrar en este camino. Me voy a quebrar.
Y cuando llegamos arriba, que además bellísima la anécdota, que había una persona arriba Oye, sí, vale. esperándonos porque él había seguido a Vacílate Esto y sabía que íbamos a estar transitando por ese trayecto. Nos esperó arriba y nos había cocinado unos callos madrileños. Lamentablemente no podemos comer porque estamos Sí. muy rígidos con la nutrición que Es nos, una belleza esa que nos había historia. puesto nutrición, pero fue un gesto muy bonito. Pero ahí empezamos a descubrir un Ávila diferente porque se me hace muy interesante que a partir de ahí empezó a bajar la temperatura, por lo cual eso es mucho más amigable para el esfuerzo físico. Pero además teníamos rígidamente que cumplir con una estructura de cosas que teníamos que hacer, tanto contenidos como espacios publicitarios, como además documentar lo que estábamos haciendo, porque estábamos grabando el documental también. Entonces eso como que generaba como una atencionalidad distinta de cómo manejar la cabeza. Entonces saber, ok, cuando lleguemos allá arriba, oye, aquí hay una imagen bonita, déjame ver si aquí hago una foto. Entonces esa tarea de gestión de producción laboral me ayudó a no agobiarme con la distancia. Yo la verdad creo que en ningún momento dos cosas no sentí. Voy a ser honesto, no Claro. sentí cansancio. O sea, sentí agotamiento, pero no sentí así como que Me quiero morir, no puedo más. no puedo más. Sí, él no puedo más, no existió. Lo sentí por molestia detrás de la rodilla el tercer día llegando a Picacho, porque Picacho me sorprendió. Lo tenían mal planificado y no entendía que tenía unas Claro. subidas exigentes como si las hubo. Ahí sí sentí que estaba agotado y cansado, que decía, uy, ya necesito que esto se detenga. Claro. Pero creo que la expectativa de la producción me ayudó en la gestión. Y lo que te comenté, que yo durante las 12 horas que hicimos el primer día, más el segundo día que hicimos desde Anfiteatro, desde Pico Naiguatá hasta Lagunazo, pasando por diferentes espacios muy bonitos que se vieron en el corte, que se van a ver en el documental y que hemos posteado, que tiene que ver con Dorothy y que tiene que ver con el ascenso al Oriental, que tal vez es el espacio más duro que todos nosotros recordamos, porque fue cayendo la noche del segundo día, ya teníamos el agotamiento del día anterior, una pared muy dura que es subir desde Fila Maestra, que es el trayecto más duro que tenemos como equipo, y subir Naiguatá, ese momento tal vez ya teníamos 20 horas caminando, se estaba haciendo de noche de nuevo, el equipo estaba realmente muy agobiado, además que ya empezamos a ver efectos psicológicos y mentales, más físicos. Ahí fue donde yo dije, upa, tenemos un reto para terminar esto. A mí hay dos cosas que yo le agrego a esa anécdota. La primera es, definitivamente, fíjate que yo no tenía, de las 3 cumbres que vamos a hacer, yo en mi cabeza no tenía, nuevamente, es muy personal, no tenía a Naiguatá como algo que me iba a sorprender a nivel de paisajes. ¿Por qué? Bueno, porque lo he visto mucho en redes sociales. Y además escucho de gente, conozco mucha gente cercana que va constantemente, o sea, que ha ido 2, 3 veces. Y yo no iba con ningún tipo de expectativa de wow, como me pasó, por ejemplo, la primera vez que fui a Roraima y como estoy seguro que nos va a pasar nuevamente a todo el equipo y también en Bolívar. Pero a mí Naiguatá me sorprendió. O sea, a mí, aunque lo habíamos investigado, lo habíamos leído, literalmente ver cómo los diferentes espacios van cambiando a medida que subes. Dime, cuando llegamos a la última parte, literalmente cuando ya empiezas a meterle de frente a Naiguatá, A la Fila Maestra que en sientes el, que en el prepáramo. es absurdo. Y de repente llegas a unos lugares rocosos que yo que he ido a Roraima se me pareció bastante. Y o sea, este tipo de escenografías no me las imaginaba aquí. Entonces, por un lado, hubo una sorpresa muy, muy buena desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la ruta, o sea, del factor wow. A mí me sorprendió muchísimo Naiguatá desde el punto de vista de escenografía. Y segundo, por las anécdotas que hemos nosotros compartido, por lo que vimos en el grupo, por lo que hemos hablado, me sigue asombrando demasiado el factor mental. O sea, lo ratifico, tú lo acabas de decir. O sea, íbamos a hacer Pikachu y yo recuerdo que alguien del equipo, si no me equivoco, creo, fue Ken o fue Ori, no fue Oriana, que decían, es que no, vamos literalmente tranquilos porque este es más ella usó la palabra, Sí, es más una ladera, es más una ladera. O sea, yo dije, bueno, nada, el último pico, vamos caminando tranquilito subiendo, no hay tanta elevación. Pero, y fuimos relajados. Tanto así que varias personas del equipo hasta dejaron bolsos atrás. sin agua, sin nada. Y es muy duro. O sea, Es porque como- ya la mente iba totalmente Es como 2 predispuesta. sabanieves. Yo creo que un poquito más y todo. Vamos a ir. Experiencia buena. Grabar el podcast, visual bonita. El día
fue propicio. No llovió, estaba despejado, teníamos, o sea, unas nubes espectaculares. Afortunados. Y sentados allí hablando y haciendo podcasting es una fotografía espectacular. Es absurdo. Yo todavía lo recuerdo y digo, o sea, yo recuerdo además uno de los guías se decía, chicos, ustedes no tienen ni idea de la suerte que están teniendo. O sea, nosotros hemos subido las últimas 3 veces que hemos subido y de hecho la última vez que la había subido, que era hace 3, 4 días, decía que había un viento de 60, 70 kilómetros por hora. No hubieran podido grabar. Hay un momento donde yo volteo así y veo a Darwin instalando los micrófonos, veo a Dani aguantando la cámara porque el viento se la llevaba, Oriana aguantando la otra cámara, Kimberly revisando guión y volteo así, estamos arriba de las nubes, pero muy arriba de las nubes. Muy arriba. El sol por allá y en ese momento yo dije, qué de pinga lo que hacemos. ¿Qué estamos haciendo? Sí, qué belleza. O sea, porque era como que esto es donde tenemos que estar haciendo esto. Porque, a ver, estar aquí en el estudio es nuestra casa, es donde podemos hacer el diarismo de esto. Pero, o sea, creo que ese tipo de retos y aventuras son los que le redondean la idea de tratar de hacer algo diferente, de tratar de construir discursos y narrativas también desde lo visual. Nada más el cuadro del ángulo de la cámara principal del podcast, creo que valió la pena, ¿no? No, totalmente. Y además a mí me gustó mucho y si no han visto el podcast, vayan ya al canal a verlo. En YouTube, vacílate esto, nos sigues y le das me gusta. Activa la campanita. Activa la campanita. Y a mí una de las cosas que me gustó mucho también, y también es parte de todo lo que hemos dicho con este proyecto, es el tema de no solamente las épicas individuales, sino de las del equipo, y luego las historias de altura que vamos descubriendo en cada una de las zonas. O sea, por ejemplo, nosotros empezamos a subir por la Julia. Sí. Y nos enteramos en ese viaje por qué se llama la Julia. Y el cuento es buenísimo. Sí. Hablábamos de Dorothy. O sea, hablábamos Rancho Grande. de Rancho Grande. O sea, hay una cantidad de historias. ¿Por qué se llama Guaraira Repano? ¿Por qué se llama Ávila? Y eso me gustó mucho del podcast. Porque el podcast, desde nuestro punto de vista, también es como un tributo a nuestra ciudad y a una cantidad de artistas desde muchos puntos de vista de lo que han hecho. Y también de enterarnos de esa cantidad, porque una gran incógnita que yo quería resolver a nivel personal era no sé si la palabra es cliché ni siquiera, del caraqueño con la montaña, con el Ávila. Sí. O sea, que es típico que no los dicen constantemente, bueno, pero es que el caraqueño y el Ávila, si el caraqueño no. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿De dónde viene? Y si bien no hay una respuesta absoluta, muchas de estas historias y mucho de lo que vivimos, ya empiezas a entender el significado. Y de hecho cuando lo hablábamos en el podcast también, que decíamos, es más que un adorno. Pero no es un adorno de fondo, es eso que tú colocas en tu casa y que siempre tienes a una visión, o sea, a una visual, a tiro de una visual y decir, esto es lo que me hace sentir en casa, más todas las anécdotas que lo componen. Déjame recoger que hicimos Naiguatá, Lagunazo el segundo día, llegando a Lagunazo a la 1 de la mañana. Decir, salimos a las 11 de la mañana en Naiguatá después de grabar podcast y de grabar los promocionales hasta la 1 de la mañana. El último recorrido fue difícil porque por situación de terreno, en la logística, las últimas 2 horas llegamos necesitados de hidratación. Cuando llegamos, al día dormimos, descansamos y al día siguiente hacemos Humboldt, que es Ávila, y vamos a Picacho. En todo ese recorrido estuvimos 20 personas, 6 personas que componen nuestro crew, más 3 personas que se quedaron en Caracas, que no hicieron las montañas, que estaban haciendo cumplimiento de logística. Pero luego habían 14 personas que eran porteadores y guías, que nos llevaron los equipos, que nos asistieron en toda la logística. 20 personas estuvimos en la montaña. Le vamos a jugar un poquito con la estadística. En esos 3 días más o menos caminamos 34 kilómetros, más o menos. Sí, fueron 32 exactos. 32 y un poquito, pero fueron 32 kilómetros. 32 kilómetros de montaña. Sí, de montaña. Calculando más o menos el peso promedio del equipo, de las 20 personas, esto es promedio, esto no es exacto, entre 800 y 1 millón de pasos dimos ese equipo. Exacto, todo en el conglomerado, sumando. Lo cual podemos multiplicar, si cada uno es 32 kilómetros, estamos hablando de 640 kilómetros recorridos por todo el equipo. Lo cual más de Puerto de Cruz está 400. Y mira lo que es interesante, casi nadie había hecho fila maestra. Sí. Lo cual es un reto. Es un factor sorpresa. Sí. De muchos de los guías y de muchos de los porteadores, porque normalmente los porteadores hacen como rutas parciales. Van y vienen a Naiguatá por Dos Banderas o por las zonas de allí. Van y vienen a Oriental por Sabasnieve, La Silla. Van y vienen a Occidental por San Bernardino, por Ávila.
pero que hayan hecho las 5 picos atravesando la fila maestra, casi nadie lo había hecho, era muy contado. Nosotros contamos con un equipo técnico. Ya va, pero y no es para menos. O sea, una cosa, o sea, la fila maestra es muy difícil. No es como la ruta predilecta ni favorita de los montañistas. Pero la gente que la ha hecho, incluyendo estos porteadores que nos ayudaron ahorita, no la habían hecho con la cantidad de peso que cargaron. Sí. O sea, porque una cosa es hacerla y otra cosa es la cantidad de equipo. O sea, había un porteador, por ejemplo, de nuestro equipo había un porteador que llevaba una batería. Sí. Cuando digo una batería, es la batería que necesitamos para poder cámaras, conexiones. Exactamente, por todo lo que necesitábamos hacer. Entonces, una cosa es hacer la fila maestra y otra cosa es hacerla con los equipos y el peso necesario para las ambiciones del proyecto que queríamos hacer. Y por eso vimos muchos porteadores que también llegaban a un momento, son gente de montaña, que hacen esas rutas donde hacían unos breaks que normalmente en su ruta ideal no incluirían. Entonces, para mí eso también fue un momento donde estábamos ya en el medio de la travesía y tú decías, upa, papá, esto no es tan fácil como yo pensaba. Bueno, yo recuerdo exactamente como que en un camino previo a la subida de Oriental, que es la parte más difícil, que estuvimos atravesando como 4 o 5 horas un bosque lleno de plantas, nos conseguimos un porteador reventado. Sí, totalmente. Reventado. El hombre estaba dando vueltas en su propio eje. De hecho, se perdió, hubo momentos se desorientó, o sea, porque nuevamente fue un reto mental muy duro. Lo que significa para todas las personas que están viendo esto, o sea, sugerencia. No enfrenten este reto sin un experto. Totalmente. Porque nosotros, menos mal que teníamos expertos, entre ellos varios. Destacar a David, que fue nuestro guía que nos acompañó. Asignado como el guía principal. Sí, pues. que un crack magnífico que tomó todas las previsiones de seguridad del equipo y la conciencia de más o menos dimensionar todo lo que tenía que pasar y por lo cual teníamos un cuidado realmente muy profesional para hacer esto de una manera segura, lo más posible y obviamente y la parte humana, 100% humana, la parte humana psicológica absoluta. Y Juan, algo no menor, responsable con el entorno y el ambiente. Sí. Increíble. Increíble. Esa conciencia de no dejar absolutamente nada en la montaña, a mí inclusive eso que estás pensando. A mí me sorprendía, porque, o sea, imagínense esto. O sea, día 1, 12 horas. Día 2, llevas ya 7 horas caminando y vas pesadísimo. Y de repente te consigues una botella de plástico y te agarras. Que no era nuestra. A recogerla y te la montas. Y luego veías una broma que estaba cortada mal y te detenías a cortarla para el que venía atrás o si venía otro guía y luego empezabas a poner papelitos porque había mucha... Poner la cuerda para bajar un escalón. O sea, el compromiso del cuidado del montañista, en este caso de estos guías, no solamente con el equipo, sino con el ambiente, a mí me sorprendía. Pues tú decías, ¿sabes qué? Una botella, 19 horas caminando, yo no tengo fuerza ni para agacharme. Sí. Y era agacharse, ponerle más peso a su bolso. Todo lo que se conseguía lo iba recogiendo. Y eso realmente habla del compromiso y de la altura de este tipo de personas que están haciendo eso y que viven de esto además. Cuando llegamos a la cumbre de Oriental, ahí como que un momento teníamos la sensación de que ya estábamos logrados. O sea, como que bueno, ya pasamos esta pared. Pasó así. Pero bueno, nos quedan 4 horas, ¿no? Y esa caminata de noche tiene un bloqueo y una barrera mental muy poderosa porque no estamos habituados a hacer montañas de noche y la noche trae consigo, bueno, acelera ciertas emociones. Sí. Y si estás en una montaña solo, aún más. Obviamente no estamos solos, estamos 20 personas, totalmente seguros, no había ningún tipo de inseguridad más que el tema de estar en la montaña. Pero tu cabeza te lleva a terrenos desconocidos. Pero hay una anécdota con el tema de la luz que David nos comentaba, que él en un momento, eso fue literalmente arriba en Oriental, él como que nos reúne a todos el equipo y él hace esta reflexión. Esta es su reflexión, lo cual yo hoy la considero mucho más válida de lo que pensaba en ese momento. Él decía, lo que pasa es que chicos, recuerden que ustedes son personas que están, o sea, todos somos citadinos, viven en ciudad. Y ustedes están habituados además a mucha luz constantemente, tanto luz natural como luz artificial. O sea, nosotros nos pasamos metidos en estudio y aquí tienen una cantidad de luces. Y me dice, y aunque no lo crean, ya yo con mi experiencia me he dado cuenta que cuando empieza a faltar la luz, que ustedes están acostumbrados y sobreexpuestos a luces, hay un factor, hay algo que te detona, que te empieza a generar una cantidad de inseguridades. Y de hecho en ese momento él agarró, reúne a todo el equipo como en un lugar y empieza a guindar las lámparas y las lamparitas que teníamos en diferentes matas para todos sentirnos como rodeados de luces y ahí como
descansen, como que para habituarte y sentirte como en tu lugar. Y ahí se recompone un poco el equipo, porque yo me atrevo a decir que en ese punto fue como el de mayor quiebre en general. Yo creo, Juan, que son cosas que no contemplas, no tienes relación del impacto que tiene la luz, ¿no? Por ejemplo, la diferencia de la emoción del amanecer es totalmente distinto. Estás ahí como descansado, estás con luz y te dices, vamos para adelante. Ahora, luego el anochecer tiene otras implicaciones. Totalmente diferente. Y otra sensación rara es que todo el tiempo estamos viendo Caracas, Sí. la mayoría del tiempo. Entonces, estamos en casa, pero estamos a 8 horas de casa. O sea, estamos en Maracaibo en realidad. Y yo veía las torres, yo veía la torre de Parque Central y caminábamos, y caminábamos, y caminábamos, y mismo tamaño. No, y yo decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque a mí la bajada de Oriental, que se la afrontamos, que golpe de qué, empezamos a bajar 10 de la noche, más o menos. Habrá sido. Un poquitico antes, 9 de la noche, sí. Para mí esa bajada fue Dura. infinita. Dura. Infinita, pero o sea, no se acababa nunca. Para mí ese fue el trek, de todo el trek, para mí esa fue la parte más difícil. Ayer lo que me da un poquito como que me gustaría que pudiéramos emitir el mensaje correcto, que es que esa montaña es muy valiosa para nosotros y deberíamos estar en ella. Me preocupa que la gente fuera, después de ver el proyecto y querer hacer 5 cumbres pasando por fila maestra, sin el asesoramiento correcto, sin la mentalidad correcta, sin la hidratación correcta. No es extremadamente peligroso, pero sí puede tener peligro. Y sí debe tener la consideración y el cuidado correcto. Sería muy irresponsable querer hacer esto solamente porque sientes que tienes una buena condición física. Sí. Porque no se trata de tener una sola buena Es una condición combinación de muchas variables. O sea, yo creo que, sí, es un reto físico, sí. Es un reto mental, sí. Necesitas, a ver. Necesitas dijimos hace ropa rato. correcta, Juan, porque arriba hacía 2 grados. Sí. Y Y a nosotros nos tocó sin viento, John. O sea, sin grandes ráfagas de viento la primera noche. el anfiteatro estaba pensado para acampar por eso, pero luego... No, pero ayer, anoche. O sea, anoche estaba viendo videos de personas en anfiteatro que el ráfagas de viento que son una locura. Imagínate. O sea, a nosotros de verdad nos tocó, muchísimas gracias. Nos tocó un clima muy, muy, muy bueno, pero luego está la de los guías son demasiado necesarios. Claro, John. luego ese trayecto de fila maestra necesitas ropa larga, Sí. aunque tengas calor o no, porque necesitas cuidarte de las plantas, porque realmente los golpes pueden ser muy importantes. Los ojos, los lentes, John. Los ojos, los lentes, hay una cantidad de cosas. Entonces, creo que me gustaría que no generar, no sé si tenemos ese poder, pero no generar que gente quiera ir de una manera insensata, No, sino que tiene que ir de una manera correcta. Yo si creo quiere que ir. desde la responsabilidad del proyecto que estamos haciendo y literalmente como lo estamos experimentando es dejar sobre la mesa nuestras experiencias y como lo vivimos ahorita, o sea, es poner un mensajito sobre la mesa. O sea, que yo creo que es una opinión válida porque, a ver, yo conozco mucha gente que dice, eso, o sea, con el entrenamiento cualquiera lo puede subir y muchísima Yo gente creo que sube. mucha gente lo puede hacer. Totalmente. Nosotros lo que estamos diciendo es que el tema de la parte física, de la parte mental y de la parte del conocimiento de la zona. O sea, porque yo siempre me pregunté, en serio, ¿cómo la gente se pierde en el Ávila? ¿Cómo se pierde en el Ávila? O sea, y hoy me di cuenta que, o sea, hoy sé que es cuestión, es demasiado fácil perderse en el Ávila. Sí, y además que todo el mundo cree que, pues no, yo tengo buen sitio de ubicación. No se trata de eso, se trata de conocimiento de terreno. Totalmente. Vamos a hacer una cosa, Juan. Creo que hay más protagonistas que nosotros dos. Totalmente. Entonces te voy a pedir un favor. Vamos a invitarlos a que se vayan uniendo y te pido que los hostees tú porque me parece que Tú vas para la montaña. tu visión de Minion de hoy va a ayudar va a ayudar a que tengamos una mejor approach con el equipo. Entonces vamos a empezar a invitar gente para que cuenten su experiencia desde cómo lo vivieron y darle una amplitud más importante al podcast. Venimos. Listo. Hola, Ken. Hola. Mira, que aquí está Kimberly. Kimberly, con Kimber. E. Kimberly con E. No me digas Kimberly porque me voy. Mira, Ken fue yo digo Ken de cariño. Sí, soy. Kimberly fue la encargada y es la encargada de toda la parte de contenidos en este proyecto de podcast a la altura, de podcast en la cumbre, y literalmente estuvo a la altura del reto. Pero a mí sí me gustaría que nos cuente, o que me cuente un pelín. Hay como 2 ámbitos que me gustaría abordar contigo. Primero, la preparación en la investigación, porque yo le decía hace rato a John que una de las cosas, teniendo 45 años siendo caraqueño y teniendo el Ávila enfrente, la cantidad de cosas que yo personalmente aprendí de la montaña fueron absurdas. Y tu investigación, previo a la subida,
como que seguro, estoy completamente seguro, que hubo muchas cosas también que te impactaron y que aprendiste de la montaña. No todos los contenidos, yo me atrevo a decir de que todo lo que estaba programado para ser grabado, cubrimos cerca de un 80%. Pero cuéntame un poquito de todo lo que aprendiste y de esa investigación, ¿qué es lo que más te ha sorprendido hasta ahora de nuestro querido Ávila? Bueno, para empezar, porque sí, o sea, indudablemente hubo una preparación muy amplia para lograr abarcar diferentes puntos históricos, naturales y esa conexión de la ciudad con la montaña. Yo decía, pero yo no soy caraqueña y siempre decía como que, bueno, los caraqueños tienen su cosa con Tal su cual lo montaña dice. y chévere, a lo mejor sí, a Allá lo ellos. mejor no. Sí. Yo voy para Sabas Nieves, me la paso chévere, Exacto. pero ya, o sea, normal, me parece normal. Pero cuando llegas y tú dices, es que la montaña adentro se siente distinto. Y yo creo que aquí hay algo más que contar. Entonces, eso fue como mi motivación para empezar a investigar y para decir por qué la Ávila, por qué la gente tiene esta conexión. Y cuando comienzas a ver, tú dices, es algo que está directamente relacionado con la personalidad del caraqueño. Ah, pero ¿cómo? Ah, es porque ahí hubo familias. Ah, es porque ahí se comenzaron a instaurar algunas tradiciones como la Cruz de los Palmeros. Entonces tú dices, aquí hay más historias que contar que la simple montaña que tú ves que todo el mundo tiene en sus salas, Claro. ¿no? Y tú dices, bueno, esto me interesa, esto... Y Y si, además es ese espíritu de investigar, o sea, a mí me encanta es, ¿por qué esto? y si ¿Por yo te qué? pregunto ahorita de todo lo que investigaste, digo, ¿cuál es el primer cuento que se te viene a la mente, que te impactó y se te quedó? Que es el primero que te viene ya. Desde donde empezamos, o sea, la Julia, o sea, toda esa familia y toda esa descendencia que se formó allí, que eran unas personas que cultivaban flores, que las bajaban desde la montaña para venderlas en la ciudad. Y tú dices, ya ahí hay un mérito, ya hay un esfuerzo, ya ahí hay altura. Claro. Entonces eso nos conecta directamente con nuestro proyecto y tú dices, esto merece que la gente lo sepa. Y no encontré como tantos puntos para tantas investigaciones previas. Tú dices, es que todo el mundo quizás tiene también como un recelo de saber qué hay más allá porque si lo Sí. descubren a lo mejor o se les quita el encanto Es así. o Es deciden como ir cuando por tienes esa más. serie que no quieres ver el último episodio, pues se te va a acabar. 100%. Entonces estuvo esa, estuvo lo de Rancho Grande, que es esta misma familia, estuvo lo de Peña Dorothy, que fue la primera mujer en ascender en esa Además, travesía. lugar fantástico. No, no, Lugar hermoso, o sea, fantástico. hermoso. Y están las tomas del dron que, o sea, no se la pueden perder, están increíbles, o sea, van a querer ir 100%. Sí. Y son esas cosas, entonces tú dices, o sea, yo mujer y que ya varias mujeres hayan ya ascendido, ya lo hayan logrado, ella fue la primera, tú te sientes ahí como, es que todos podemos hacerlo. Claro. Entonces hay una igualdad ahí también interesante que, o sea, es una invitación abierta que todos lo pueden hacer. Demasiados meses de preparación para el proyecto. Expectativa versus realidad. Ya después de haber hecho apenas la primera cumbre, nuevamente nos falta Roraima, nos falta Bolívar, pero obviamente uno tenía unas expectativas, tú tenías una visual en tu cabeza de lo que podía ser esta experiencia versus ahora la realidad de ya haberlo vivido. ¿Cómo es ese contraste? Claro, bueno, partiendo del plan de contenidos, o sea, bueno, tenemos miles de historias y podemos echarlas 800 miles de veces y podemos pararnos aquí y no es que el cansancio pegó, es que habían partes en las que, mira, quizás más adelante la hacemos porque es que ahorita no tengo ni voz, o Claro. sea, incluso para todos era un poco difícil comunicarnos durante el camino porque el esfuerzo era considerable, más con los bolsos, los equipos y todo esto, entonces creo que hubo que moldear los contenidos y la manera en que podemos describir toda la travesía, porque también hay una realidad y es que hay un esfuerzo y la gente lo va a entender y lo va a notar Totalmente. una vez puedan disfrutar de todo este material que conseguimos, pero la expectativa era súper alta y, o sea, la realidad es que la superó cómodamente. O Como la sea, directora de contenidos del proyecto de podcast en la cumbre, ¿por qué la gente tiene que ver todo lo que estamos haciendo con el proyecto? ¿Por qué tienen que ver el documental? ¿Por qué tienen que ver las próximas subidas y seguir todo lo que estamos haciendo en podcast en la cumbre? porque está hecho con demasiado cariño. Hay muchísimos esfuerzos de cada uno del equipo. Hay anécdotas, hay experiencias que se conectan demasiado con lo que cada uno también ha vivido. Y es lo que nos permite reconocernos como venezolanos de altura de verdad. O sea, es ese esfuerzo, es dar un paso más, es
allá está la montaña y quiero llegar allá, y después llegas y dices, ok, quiero seguir caminando, quiero seguir un paso más adelante, estoy ya en la cima, pero ¿cuál es la próxima que viene? Entonces son como retos que a diario nos ponemos los venezolanos y que vamos superando, y eso es lo que definitivamente nos va a conectar con toda la audiencia y lo que nos va a permitir también ir y conseguir muchas más cumbres. ¿Qué dice Darwin? Hola, Juancito. Mira, vale, pero tu voz Hola, suena vale. bellísima. Bella, ¿verdad? Darwin es sonidista, director de toda la parte de sonido, no solamente con el Sí. proyecto, sino con el patio, que tiene ya bastante tiempo con nosotros. Y nosotros, yo lo decía ahorita, terminando de hablar con Kem, y cuando llegamos a Picacho, nos tomamos este tiempo para hablar bueno, de las experiencias que habíamos vivido cada uno de nosotros, ¿no? Y hay una pregunta que se te hace ahí, que no quiero adelantar nada del documental, pero No, sí me déjalo en interesa secreto, mucho. déjalo en secreto, Lo tienen que ir a ver. Pero obviamente desde la parte de la preparación técnica, a mí una de las cosas que me asustaba mucho de este trayecto, y creo que nunca te lo había dicho, era el tema de la captación del audio. Cuando digo la captación del audio, no, o sea, recuerden que nosotros estábamos subiendo, hacíamos en algunos trayectos cuando Internet nos permitía, hacíamos streaming y por ende íbamos echando cuentos, pero también estábamos haciendo al mismo tiempo un documental y todas esas voces tenían que ser grabadas de la manera más cristalina posible. Pero también al llegar a la cumbre teníamos que grabar un podcast y además, siendo extremadamente honestos, el día que nosotros empezamos a subir fue un martes y hay una cantidad de equipos nuevos que nos llegaron que Una semana antes. una semana. Bueno, una semana antes y unos días antes. Claro, entonces hay una pregunta, Darwin, que cuando nosotros empezamos a entrenar y empezamos a subir a Sabas Nieves, había como una gran preocupación de todos de la parte física grupal, de cómo íbamos a mantener el ritmo todos para tener esa capacidad de llegar arriba, pero además cumplir con una cantidad de pautas. Adicionalmente a eso, tú le tienes que sumar la carga del tecnicismo psicológicamente, que para mí, luego de haber hecho ya cumbre, la primera, para mí el reto más grande de todo esto fue mental, no tanto físico, sin desmeritar para nada el físico, porque no lo quiero desmeritar. No. Pero desde la parte técnica, ¿cómo mantuvieron o cómo mantuviste ese equilibrio de decir, tengo que llegar, tengo que cumplir, el audio se tiene que grabar, si no grabo este audio, si se me va esto aquí, el streaming tiene que estar prendido? O sea, hay una cantidad de cosas que, a ver, yo no estaba pendiente, yo estaba pendiente de otras cosas, Sí. pero yo los veía a ustedes y decía, miércoles, o sea, la cantidad de cosas que ellos también tienen que estar pendientes, que son muy diferentes a mis responsabilidades. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo afrontaste? Es un reto. Fue bastante retante mentalmente. Porque físicamente ya veníamos, como tú dices, practicando, pero mezclar ahora esta parte de la mental con lo físico fue como, ajá, el día antes, dejar los equipos listos, dónde los voy a meter, en qué bolso, cuál es el bolso, qué es lo que voy a tener mayormente a la mano, utilizando los equipos nuevos. Fue un reto, de verdad que fue un reto y se logró. Mm, El primer streaming que hacemos me dio mucho miedo. En el sentido de, ajá, ¿y por dónde vamos? ¿De dónde vamos a salir? ¿O de la Insta que teníamos, de la cámara pequeña? ¿Y el audio dónde lo saco? Ok, teníamos la grabadora nos hacía el puente a la YOLO Box, que es el equipo que se compró para esta travesía y para lo que vamos a seguir utilizando. Era bastante complicado porque estaba un poco incómoda también por el tipo de bolso que teníamos y era como, ajá, pendiente, pon el audio, pon las balitas. No, pero esta balita la tiene Juan. No, pero es que vamos a hablar por una sola balita para que se haga un poco más Claro. cómodo. Pero fue totalmente un reto y me asusté bastante porque también era como, ajá, también tenemos el otro sistema que era como levantar el streaming, era como, wow, era como Abrumador, abrumador. era abrumador. Cuando llegamos al Mirador del Edén, que fue como otra transmisión, fue como, ok, aquí estamos un poco más tranquilos, vamos a sacar el equipo, y ahí fue como, ok, vamos logrando las cosas paso a paso. Obviamente también tenía ese estrés emocional más que todo de tengo que cumplir
con los requerimientos que teníamos, técnicos que teníamos que tener para ese momento. Pero a medida que fue avanzando, fue como, me fui calmando también un poco porque era como tratar de manejar esa ansiedad de, ok, ya vamos a calmarnos porque ajá, la cosa no nos queda mucho camino por recorrer. Y fue cuando ya en uno de los picos, ya para bajar y comenzar a ir a Naiguatá, ve que le dije a ustedes, un teléfono tú y un teléfono tú. ¿Por qué? Porque era como, lo vi la solución un poco más rápida de volver a descargar el equipo, meter las balitas. O sea, ahí también me generó un poquito de estrés, pero fue mi solución rápida de mentalidad de productor de, no, un teléfono y un teléfono. Uno transmite por un lado y uno transmite por el otro y listo. Y funcionó porque teníamos como, John te daba una perspectiva desde Instagram y tú te lo tenías desde TikTok. Entonces podías tener el contenido en simultáneo a pesar de tenerlos ustedes en diferentes plataformas. Entonces, ya ahí fue como, ok, ya hicimos este primer paso. En Naiguatá, cuando ya subimos, fue otro reto más porque yo no me esperaba la brisa. Total. Y que yo Eso le es decía a muy usted, grande, sí. le decía a ustedes como traten de hablarlo más cerca al micrófono porque yo, por más que yo hiciera el monitoreo, yo sé que ustedes estaban sufriendo con la brisa y era como, bueno, la única opción que tenemos aquí es esto, no hay otra. No hay otra. Lo importante, ¿quieren saber qué pasó? Vean el episodio. Y yo solo les digo una cosa. De todo esto que está diciendo Darwin, a mí una de las cosas que me llevo y que le aplaudo como parte del equipo es que nosotros o sea, preparamos escenario A, B, C, D. O sea, muchos escenarios preparamos por muchos meses. La semana anterior, yo recuerdo que yo vine a la oficina el viernes y hasta tarde armando equipos. Es decir, la organización y la planificación existía, pero la capacidad de improvisar estratégicamente porque, a ver, nosotros siempre decimos que la improvisación no es algo que o sea, improvisar no es algo que nos encante, pero aquí fue una improvisación estratégica para lograr el objetivo en escenarios que estaban totalmente fuera de nuestras manos. Eso es lo que hace que ese documental que está por salir y que el podcast que ya están viendo y no lo han visto vayan a verlo, este señor tenga mucha responsabilidad en eso. Así que, Darwin, De nada, Negrito. vamos aquí conversando con Claro que la sí. gente. Bueno, Dani, solo estás aquí porque en este momento es para darme contigo. ¿Cómo es la altura? Eso es lo que vamos a hacer. Tú estás aquí es para cantar. Estoy es para cantar. Vamos para cantar. Esta es la parte del musical de este Sí. podcast. Mira, vamos a hablar con Dani. Dani, parte del equipo también que subió y nos acompañó en Naiguatá. Videógrafo, responsable de toda la parte audiovisual, tanto de los contenidos que hicimos para redes sociales, que salían en tiempo real. También en colaboración con Darwin, tenía la responsabilidad de la visual de todo lo que era el streaming, muy responsable de toda la dirección de arte a nivel visual del podcast que grabamos y con una gran responsabilidad también en este documental que estamos preparando. Y cantante, además. Y además cantante y animador. Porque te digo una cosa, en el último trayecto el ánimo que le metiste fue crack. Dani, de una manera como muy como para empezar de frente. Y que esta pregunta se la hice a Ken. Expectativa versus realidad. O sea, fueron muchos meses preparándose. Una semana antes de subir, tomamos la decisión, creo que una semana es demasiado, estoy siendo condescendiente. Unos muy pocos días antes tomamos la decisión de que el documental lo íbamos a asumir internamente, lo cual requirió un cambio de seña. O sea, porque yo dije, bueno, ya tengo todo cuadrado, pero aparte de esto hay que hacer un documental. O sea, hay gente que solo se lleva equipo para hacer documental. Nuevamente, o sea, expectativa versus realidad ya de la preparación y cómo te lo habías imaginado y ya una vez haberlo hecho. Bueno, lo primero es que al final de todo, sí habíamos entrenado bastante, pero creo que por ejemplo, la subida al Humboldt es súper diferente a lo que hicimos. La subida al Humboldt es súper diferente ¿Por qué? a la subida de Naiguatá. Naiguatá es bastante exigente, es muchísimo, bueno, no sé si es mucho más alto, pero es mucho más exigente, eso sí. Por ejemplo, bueno, por ahí están los videos de cuando subimos 2 banderas. Hoy los estábamos revisando y por mi parte, solamente 2 banderas fue un punto bastante complicado. Bastante complicado, que de hecho, bueno, varias veces me senté, varias veces me grabaron, solté la cámara varias Sentías veces. que las piernas no te daban. Sentía que las piernas no me daban y bueno, y en la parte de fila maestra, ya la fila maestra como tal ya es
otro nivel. O sea, si Naiwata es nivel 8, pues Fila Maestra es nivel 45. O sea, no tienen ningún punto de comparación. Sin embargo, bueno, con lo que me comentabas de los días anteriores que me dijeron vamos a hacer el documental nosotros mismos, también es diferente, porque como tú dices, sí, hay un equipo o puede haber un equipo solamente para documentar, para hacer un documental como tal. En este caso lo estaba y lo estuve asumiendo prácticamente a nivel de cámaras, a nivel de grabar, Claro. solamente por mi parte. Entonces, no solamente estábamos grabando contenido en horizontal para el documental, sino también contenido vertical. Entonces hay que setear la cámara totalmente diferente. Entonces hay que poner la cámara en vertical, no solamente es ponerlo así, después ponerlo así, sino Y que todo esto mientras subías 2 banderas. bueno, además, todo esto mientras me estaba desmayando subiendo Exacto. 2 banderas. Entonces no solamente ya es como te digo, es ponerlo así y ponerlo así ya en horizontal, sino ya es un seteo diferente. Estamos grabando el documental en un perfil de color diferente a lo que estábamos haciendo para las redes sociales. Y bueno, es un reto bastante grande. Hay una anécdota contigo, Dani, que lo conversaba ahorita con John y dijimos, bueno, vamos a dejarle que el mismo Dani la cuente, porque a mí uno de los grandes aprendizajes de este viaje, y que estoy seguro que lo vamos a seguir viendo en las próximas cumbres, es el factor psicológico y mental, y cómo te puede cambiar de un segundo para otro una palabra, una dirección equivocada, una expectativa mal seteada, porque en el último trayecto del día 2, que fue desde mi punto de vista el día más duro, que fue el día que salimos de Naiguatá para llegar a Lagunazo, casi 12, 13 horas caminando, en el último trayecto nosotros decidimos, bueno, uno de los guías nos dicen, bueno, ya falta poco para llegar, que vaya un grupo como de avanzada. Y en ese momento, John, tú y yo empezamos a darle durísimo para tratar de llegar. Y con nosotros venía una guía. Y la guía venía con nosotros también a muy buen ritmo. Y empezamos a acelerar, acelerar, acelerar. Y ella en un momento dice estas palabras. Ella dice que vale acotar que Dani, para mí en ese momento, venía on fire. O sea, pero venía en el Era mi mejor mejor ánimo, momento. venía volando, venía corriendo, brincando. Y yo decía, pero este pana, ¿de dónde sacó tanta fuerza? Y en ese momento la guía dice, tranquilos chicos, que ya faltan cerca de 15 minutos. En 15 minutos llegamos. Y Dani lo que dice, no, vámonos y apretar y apretar. Y venía volando y venía volando y ya vamos a llegar y yo quiero es tomar agua. Y de repente pasan esos 15 minutos y no llegamos. Y pasan 20 minutos y no llegamos. Y de Y volví a repente, preguntar, y de y volví a repente preguntar. le pegó la pregunta y dice, ay no, es que me confundí. Donde llegamos es pasando aquella Y montaña. se veía lejos, de hecho. Y que se veía, estábamos de noche y se veía lejos. Ese momento, es un momento de quiebre Sí. a sin duda. nivel emocional, que yo decía, pero ¿cómo puede cambiar tanto? Cuéntame cómo, o sea, no entiendo todavía, yo todavía no entiendo. Lo que tú dices, o sea, es algo bastante psicológico. Yo solamente venía pensando en el agua. O sea, solamente venía pensando en que tenía que tomar agua, en que si caminaba más rápido iba a tomar agua. Y Para ese eso momento es lo que tenías unas 5 necesitaba. horas sin tomar agua. Más o Tenía menos. más o menos unas 5 horas sin tomar agua. Lo que pasa es que, bueno, no sé si estuvo el contexto antes, pero desde Naiguatá a Lagunazo No hay para recargar. no hay para recargar agua. Ujú. Entonces, yo soy una persona que toma mucho agua, al igual que tú, y prácticamente como a las 5 de la tarde me quedé sin agua y llegamos casi a la 1 de la mañana. Entonces, lo único que yo pensaba en ese momento cuando nos dijeron pueden seguir, que es lo que estabas diciendo, era voy a tomar agua. Voy a tomar agua, si sigo y no paro, voy a tomar agua. Pero mi error también fue preguntar cuánto nos faltaba. Entonces, esta muchacha nos dijo, sí, detrás de esa montaña ya llegamos. Y en el momento en que yo cruzo la montaña y no veo absolutamente nada, no veo carpa, no veo a nadie, veo para abajo y lo que hay es barranco y no veo nada, pues dije, ok, ¿cuánto nos falta? Y entonces me dice, no, sí, es detrás de la otra montaña. Creo Quiebre. que fue un quiebre completamente porque ya yo venía echando el resto y en ese momento que me digan, mira, no, era la otra, ya fue un momento en que de hecho no pude caminar más, las rodillas ya no me funcionaban, pero fue más que todo mental. Entonces en ese momento ya literalmente fallecí. Así que yo les pido un favor. O sea, todas esas imágenes que han visto en las redes sociales, todas las imágenes que van a ver en el documental, todas las imágenes que se ven en el podcast, que tienen que verlo. Piensen el esfuerzo de este pana, obviamente todo un equipo, Sí, claro, por pero de supuesto. este pana en particular,
que tenía 5 horas sin tomar agua y decía, quiero llegar ya. Necesitaba. Pero se logró. Así mismo. Dani, placer, mi brother. Placer para mí. Ori, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Mira, Ori, para los que no la conocen, Oriana es viste, es directora de producción y no sabe que eso no hay que hacerlo en un podcast. Directora de producción del Patio y que nos ha acompañado en muchos proyectos y que ha vivido, yo creo que varias veces, niveles de estrés bueno, muchas de las locuras que a veces nos ponemos a inventar. Casi ninguna. Y esto obviamente lo van a ver con mucho más detalle en el documental, pero hay una anécdota, Ori, que yo creo que va a ser una anécdota por un buen tiempo. Sí. Porque además, obviamente, trabajando contigo, eres una persona que le encantan los retos, una persona que apasionada por el trabajo, que yo creo que una cualidad tuya no es que te quiebras o cedes ante la presión de una manera muy fácil. Me atrevería a decir eso por los proyectos que hemos enfrentado. Pero en este trayecto, que vale la pena acotar de manera responsable, que en el segundo día, ese regreso de Naiguatá a Lagunazo por la fila maestra, fue una sugerencia, y digo sugerencia, de Oriana, a la cual todos accedimos. Pero Oriana dijo, Naiguatá, vamos a hacerlo más lejos, vamos a tirarnos la fila maestra completico. Y justo ese trayecto es un trayecto donde tú te enfrentas con una pared. Y cuando digo esa pared, literalmente no me refiero a la pared que es subir oriental, sino una pared física y una pared emocional. Lo que puedas contarme de eso. A mí me dio mucha risa porque, además, en ese momento, o sea, después que pasamos la piedra de Dorothy, que además el espectáculo, ya, yo siento que ya yo había salido mal de Naiguatá. O sea, ya yo, sí, no sabía eso. Sí, No yo sabía eso. ya en Naiguatá yo sentía que ya yo estaba contando las horas para llegar. Y si tú sales así, vas mal. Claro, exactamente. O sea, ya yo decía, listo, llegamos a la 1 de la mañana, ok, van media hora, va 1 hora, va, y así Eso fui. no se hace, claro. O sea, iba mal desde que salí, yo no dormí bien en Naiguatá, yo me atrevo a decir que casi no dormí, literalmente tenía los ojos como unas tapadas, no podía dormir, no pude dormir. Cuando logré dormirme, fue como, me imagino que descansé algo, ansiosa también por hacer el podcast en la madrugada, o sea, que no nos agarrara el amanecer, o sea, como que ya yo estaba preseteada que el día iba a ser muy largo. Modo producción. Modo producción. Era como, el día va a ser largo, o sea, yo en ese momento no me estaba disfrutando nada la montaña. Pero sí fue como, cuando llegamos a la piedra de Dorothy, yo dije, wow, o sea, esto merece disfrutárselo. Y a partir de ahí fue que yo me empiezo a disfrutar el camino literalmente. Pero yo me empiezo a disfrutar el camino y viene una de las picas más fuertes. Yo creo que todo el mundo que conoce el Ávila dice, ok, la pica de la Mona es terrible. Y en esa pica, ustedes como que adelantan muchísimo y yo me quedo literalmente y prácticamente sola con un guía que venía súper cargado y él se queda ayudándome. Y bueno, Darwins también se va quedando como atrás, como, ver, no voy a dejar sola a Oriana. Y ahí ya fue duro. Y yo fue como, aquí no hay vista. O sea, se supone que íbamos a ir por la fila, Claro. íbamos a ver para un lado y para el otro. ¿Dónde están las vistas de esto? No estoy viendo nada. ¿A quién ¿Qué hago aquí? carrizo se le ocurrió? O sea, eso fue en mi casa. ¿A quién carrizo se le ocurrió que nosotros íbamos a hacer la fila más... Yo. Yo. ¿Por qué? Claro, y hay una lucha contigo mental. Sí, o sea, y a partir de ahí fue como, ok, ni modo, bueno, vamos para adelante, esto no lo hace casi gente, esto es un reto, pero vamos. Cuando llegamos al lugar del almuerzo, yo dije, bueno, una vista bonita. No, hasta olí orines. Sí. Era como, brother, ¿qué hacemos sentados aquí? O sea, yo pensé que íbamos a tener una segunda piedra de Dorothy, además como más despejado, qué sé yo, íbamos a comer súper bien y tal. Y no, eso no pasó. Y a partir de ahí fue rama, 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 rama. Yo sentía... Cerca de 4 horas y media fue el trayecto totalmente cerrado de quitarse ramas de la cara. Y lo peor es que nos dicen el peor tramo y yo llego y le digo al guía, David, dime que esa fue la pica de la Mona. Sí, esa fue. Uf, Claro, ya son- relajado. Todo lo que viene va a ser bueno. No. Ahora es que faltaba. Ahí empezó lo duro. Entonces, claro, ya como en las ramas, ya me empieza a pegar mentalmente. Ya yo empiezo, o sea, literalmente el tener las ramas en la cara y
dar 2 pasos y no ver a alguien. Desespera. O sea, era desesperante. O sea, el camino se perdía cada 2 pasos, cada 3 pasos. Yo prefería que el bolso de quien iba adelante hiciera que me golpearan las ramas en la cara que quedarme sin saber para dónde era el camino. Entonces ya ahí yo empiezo como a acelerar, o sea, casi que a correr, a adelantar muchísimo el paso, y John me decía que John era la persona como que iba adelante y como que te estoy dando con las ramas, y yo no, dale, no importa, Es mejor. no me quiero perder. Total que cuando llegamos a Oriental. a Oriental, arriba. a la base del Oriental, lo pensé, dije, qué bonito va a ser. Además, a mí me da mucha risa porque yo decía, yo amo bajar por las piedras como una cabra, o sea, me encanta. En los entrenamientos era así. Sí, la cabra. O sea, literal decía como que me encanta, soy una cabra, qué fino. Además que los zapatos que tengo me ayudan a correr. Los zapatos me pasaba que se medio mojaba, o sea, medio había moho y resbalaban horrible. Entonces no podía ir brincando como me gusta ir normalmente. Entonces sentía que todo estaba en contra. Cuando llego y empiezo a subir, yo siento que si me despego mucho de la montaña, me iba para atrás. Sí. Y o sea, en mi cabeza era, si te incorporas, te vas por el voladero. Y allí me entró odio, porque yo no sentí otra cosa que odio. Y yo dije, yo no voy al Bolívar. Yo no voy al Bolívar. O sea, mira cómo estaba muy molesta, muy molesta. Yo decía, yo estoy haciendo esto sola. ¿Para qué yo estoy haciendo esto sola? Se supone que vamos en equipo. ¿Dónde está el equipo? ¿Dónde? O sea, fue terrible. Claro, el cerebro te empezó a jugar en contra. Horrible. Sí. Y me terminó de darme cuenta que estoy en pánico. Eso fue terrible. Porque además, yo como que, o sea, arrastrándome literalmente, Sí. y yo me estoy arrastrando y volteo y va Kimberly de pie. Y yo, mierda. Claro, ahí te das cuenta. De ahí Ahí dije, caes en estoy en cuenta. pánico. Ahí cuando nosotros llegamos cuando Ori termina de superar este episodio y llega a Pico Oriental y yo le veo la cara inmediatamente, y dije, ok, Ori viene, esto no está fácil. Y yo creo que la resolución, al final, el manejo, el cómo manejaste ese episodio, que es un motivo más para que la gente vaya a ver el documental que estamos produciendo, es para mí uno de los grandes aprendizajes del viaje, porque te lo digo muy, muy honestamente. Y esto no ni te desmerita, ni te hace más, ni te hace menos, porque esto nos puede pasar a cualquiera. Pero yo, de la persona que menos esperaba que tuviera ese quiebre tan duro, era tuyo. Y a mí me sorprendió mucho, pero también fue muy gratificante ver el cómo lo manejaste. Y yo creo que si quieren saber cómo lo manejó, vayan y vean el documental. Pero hiper orgulloso de ti. Gracias. Mira, me llegó el turno de hablar con Andreina. Andreina también es parte del equipo de producción del patio. Pero Andreina fue parte y es parte bueno, en el Naiguatá. Fue parte del crew que se quedó en Caracas. Que era totalmente necesario tener un equipo, obviamente, subiendo y lo que hicimos nosotros, pero el equipo que también se quedó jugó un rol fundamental para que todo esto se pudiera llevar a cabo. Y no hemos conversado, Andrew. Desde que nosotros llegamos no hemos conversado, literalmente, no nos hemos sentado a hablar de cómo se vivió desde el equipo que nos subió y nos estuvo haciendo mucha logística y mucho seguimiento desde aquí, desde las oficinas. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque no tengo la más remota idea. Es muy gracioso porque conversando con Sammy, nosotros en el momento que ustedes salieron y se montaron en el autobús, o sea, literal es así, se montaron en el autobús y nosotras dos nos quedamos y que los niños se nos van, o sea, literal fue así. Y o sea, a mí se me aguó un poquito el guarapo cuando los vi que arrancaron, porque yo dije, lo que les espera es grande. Y la noche anterior a esa, a mí me costó un poquito dormir. Yo, o sea, ¿En serio? yo tenía mucha ansiedad por el tema de cómo iban a subir temprano, el tema con Imparques, el equipo, si les iban a llamar la atención por el equipo. Eso me preocupaba muchísimo. Y cuando ustedes arrancan y se van y yo estaba pendiente de si ya pasaron, no pasaron el puesto, y entonces Samir y yo, ¿qué te dijo algo? No me han dicho nada, tal. Y, o sea, para nosotras la verdad fue, en todo momento que ustedes estuvieran arriba, estuvimos pensando, ya habrán comido, ya habrán llegado, descansaron. Juro, o sea, y en la noche, hubo una noche que yo le escribí a Darwin, que fue la segunda noche, ustedes se desaparecieron de un momento a otro. Sí. O sea, publicaron lo último como a las 2 de la tarde y de ese momento
más nada. Claro. Y yo, Ese fue el momento que empezamos a entrar en la final. claro, y entonces yo le escribí a Estrella a las 11 de la noche. Estrella, ¿tú sabes a qué van los muchachos? La mamá, pues, la mamá del Sí. proyecto. Y entonces Estrella, no, André, no tengo ni idea. Y yo como, y dije, ajá, ¿y ahora quién me dice? Y le escribo Darwins, nada. Bueno, me despierto como a las 4 de la mañana y veo un mensaje de Darwins a las 1:30 y que, André, acabamos de llegar al campamento. Y yo, Dios mío, esta gente se ha sufrido. Sí. Y además vimos unas historias y yo digo, no, o sea, de verdad que nosotros también los extrañamos, obviamente, y los pensamos mucho. Y el día anterior que grabaron el podcast, cuando yo vi la imagen tan linda en horizontal y vi el frío que ustedes estaban Claro. pasando, yo dije, o sea, dije, qué arrechos son. O sea, fue emocionante para mí. Somos. Bueno, sí, somos. O sea, porque lo superaron y además llevan mucho peso. Sé todo lo que pasaron y me siento demasiado orgullosa. O sea, en serio, y ese momento lo dije, que estoy demasiado orgullosa de ustedes porque es un reto físico, es un reto mental y además que lo hemos pasado en equipo porque desde hace como 4 meses que estamos entrenando, Sí. yo he ido con ustedes algunas veces al Ávila, no he ido a todos, pero la verdad es que sé que todos se han venido preparando y que lo hayan logrado, o sea, increíble. Es muy raro, muy, muy raro escuchar a Andreina decir ustedes, porque Andreina es una de esas piezas fundamentales en el equipo que nos mantienen a todos como uno solo. Porque cuando tú dices lo lograron, es lo logramos. Porque yo creo que en la planificación, en la logística, en el apoyo, tanto logístico como moral, es demasiado importante saber que había un equipo en Caracas que estaba haciendo los seguimientos y además que estaba muy pendiente de cosas inclusive que nos faltaron y que se Sí. tuvieron que coordinar para que nos subieran Sí. el segundo día. Sí. Entonces, para mí, cuando te escucho y me lo imagino demasiado, literalmente me lo imagino, y te lo creo 100%, que es que en el momento en que nosotros nos vamos y arranca el autobús y se quedan tú y Samira, y literalmente como que sienten esa... Es porque ya de alguna manera está esa conexión emocional de que todo lo que hemos hecho hasta ahora Sí. es para este momento. Sí, todo lo que trabajamos, o sea, desde la conceptualización, desde la creación de la idea, del logo, de la planificación, de todas las reuniones que tuvimos antes. Obviamente, es lo que estaba diciendo, cuando los vi ya grabando el podcast, yo dije, wow, o sea, lo hicieron de verdad. Obvio, digo, lo hicieron porque el reto Claro. físico es de ustedes, obviamente es un trabajo en equipo. Y como lo hemos dicho en muchas oportunidades, una cosa no sucede si todo el equipo no Totalmente. trabaja. Entonces sí, es un trabajo en equipo, es un trabajo de ustedes, es un trabajo de nosotros los que nos quedamos aquí, los que estuvimos pendientes de las redes sociales, los que publicamos el día que ascendieron, porque casualmente subieron el mismo día de El El Montañista. montañista, sí. Entonces obviamente nosotros acá estábamos pendientes como que de hacer esa interacción en las redes y luego ustedes también desde la montaña, que fue súper icónico. Entonces nada, o sea, sí fue un trabajo en equipo. Agradezco mucho formar parte de este equipo. Cuando los vi me emocioné demasiado, es decir, cuando llegaron y los vi llenos de tierra y ese poco equipo y todos Se sintió, quemados, se sintió. es como, ay no. Sí, una mamá. Gracias por el aceite de oliva que nos faltó para el segundo día. El aceite de oliva, el ajo y... Aceite de oliva, ajo y había una tercera cosa. Sí, hay una tercera cosa. ¿Qué otra cosa? Y el queso parmesano. No, mira, en el corazón te lo agradezco. Gracias, mi André. Gracias, De verdad que Juan. gracias. Mira, lo fino de esta parte del podcast es que generalmente Estrella es quien está del lado de la cámara diciendo para de hablar, le toca a otro y ahora está sentada aquí. O sea que no sé si vas a llevar el conteo del tiempo que estamos hablando, pero a ver, para mí es burda de importante esta parte de la conversación, sin desmeritar obviamente la conversación que hemos tenido con todo el equipo. Pero Estrella, para los que no la conocen, es también responsable de toda la coordinación logística de contenidos de Vacílate Esto. Tienes ya bastante tiempo con nosotros. Y desde el día 1 que este proyecto nació, Estrella dijo, como siempre, vamos para adelante, cuenten conmigo y yo quiero ser parte del equipo de producción. Y comenzó, y eso está en las redes sociales de Vacílate Esto, comenzó los entrenamientos físicos que todos teníamos que hacer porque sabíamos que no solamente desde todo lo que hemos hablado de lo técnico y lo logístico, la parte física también jugaba un rol muy importante. Y Estrella nos acompañó en, quiero decir, todos o casi todos los entrenamientos
incluyendo los largos, las veces que subimos al Humboldt. Y nosotros la primera vez que subimos al Humboldt, subimos, si no me recuerdo, en casi 4 horas. 4 horas. Y la última vez, ya a pocos días de subir en Naiguatá, lo hicimos en 2 horas y algo. Y fue una evolución muy, muy importante en el trayecto, pero nosotros en el camino tuvimos que tomar una decisión. Una decisión de la cual tú fuiste obviamente partícipe, porque ya en los últimos entrenamientos, viendo todos los retos técnicos que teníamos y el tiempo que nos iba a tomar llevar a Naiguatá, nos empezó a preocupar el tiempo en que te podías tomar tú en el trayecto y cómo podía eso de alguna manera comprometer no el ascenso, sino el objetivo de cumplir con los tiempos para grabar los contenidos que teníamos que hacer. Porque si bien hicimos muchas cosas planificadas, bueno, como nunca estuvo planificado llegar a Naiguatá, a Lagunazo, perdón, el segundo día a la 1:30 de la mañana. Y eso era, bueno, por cansancio, porque nos teníamos que detener, porque tuvimos que grabar, porque salimos más tarde. O sea, hay muchas cosas que se salieron de la planificación. Pero a mí me encantaría, Estrellita, saber desde tu punto de vista, porque si bien lo hemos podido hablar de manera privada, ahora lo vamos a hacer de manera pública, bastante pública, porque cuando nosotros tomamos la decisión de que Estrella no va a asistir a la primera cumbre, después de haber sido parte de todo el proyecto, que fue una decisión 100% de la logística, para nosotros dos, y aquí sí hablo por John y por mí, fue una decisión dura de tomar, porque temíamos mucho a causar un efecto en ti que es el contrario a lo que busca este proyecto. Lo que busca este proyecto es hablar, nuevamente como lo decía al principio, que la altura se construye, que las cosas que uno se propone, sí, tú lo puedes lograr, pero eso requiere un esfuerzo, requiere un compromiso, y fue algo que tú demostraste todo el tiempo. Ese esfuerzo y ese compromiso nunca falló. Lo que pasa es que no cuadró con los tiempos, y por eso se toma esa decisión. Pero fue un golpe. O sea, para ti fue un golpe. Para nosotros lo fue. Y si bien no subiste, también fuiste parte de ese equipo que estoy seguro le estuvo haciendo seguimiento mientras estábamos allá arriba, pero sí me gustaría que conversar contigo cómo fue ese feeling. O sea, de cuando se te comunicó, Estrella, no vas a poder subir a esta primera cumbre, porque ahí nosotros estando allá, varias veces, algunos de nosotros sentimos desmotivación. Hasta sentimos, creo que no lo voy a lograr. O sentimos, ¿qué hago yo aquí, estando en la montaña? ¿Alguna de esas sensaciones fue parecida cuando se te comunicó que no podías subir? ¿Y cómo afrontaste esa montaña y ese, no puedo decir la palabra literal aquí, pues estamos al aire, pero cuéntame más. Bueno, la verdad es que en ese momento, cuando me enteré, evidentemente ustedes subieron una cumbre. Para mí esa fue mi cumbre. Porque lo que tú dices, yo venía preparándome el mismo tiempo que tenían ustedes y para mí el reto desde el primer día fue muy fuerte porque para bien o para mal, muchas veces yo misma como que me cierro a las posibilidades. Yo recuerdo muchas veces estar entrenando incluso fuera de los entrenamientos con ustedes. Entrenaba con mi mamá y le decía como que la verdad es que yo no voy a poder, yo quisiera que los muchachos me dijeran, Estrella, ya no vas. Porque para mí era la forma más fácil de desligarme, o eso creía yo. Claro. Entonces muchas veces yo quería como que la decisión no viniera de mí, sino de ustedes, sin saber que en verdad eso me podría afectar. Como tú comentaste, yo tengo mucho tiempo acá, creo que el equipo actual soy la que más tiene tiempo, tengo 6 años, y una vez te lo dije a ti, yo a Vacílate esto y al patio yo le he dado muchísimo de mí. Y justo en ese momento, y se lo comentaban varias personas, sentí que fue como, yo doy tanto y la forma en la que estoy recibiendo todo lo que doy es, no vas. O sea, yo hice el podcast eterno, yo tengo un tatuaje del podcast eterno, yo he hecho todo pelotica de goma y he estado desde el primer momento en el que, en que surgió la idea. El año pasado hicimos un viaje y yo estuve en ese viaje. Siento que no voy a atribuirme toda la planificación, pero la verdad es que mucha planificación de ese viaje estuvo en mis manos y sentí que era como perfecto, o sea, entiendo. O sea, lo entiendo, pero no. Exacto, Así y te mismo. lo dije a ti, lo acepto, pero no lo entiendo. Claro. Ahorita en este punto ya es más como, entiendo obviamente todo lo que requería el poder asistir, pero en ese momento para mí fue muy fuerte. O sea, yo
pasé de tener una semana muy buena, porque además recuerdo que esa semana para mí a Sí. nivel laboral había sido increíble, Sí. y el viernes para mí fue una caída. Y fue una caída el viernes, y fue una caída el sábado, y fue una caída el domingo, y así siguieron los días. Muy, muy honestamente, la semana de la subida de ustedes, yo traté de mantenerme lo más reservado posible mis visualizaciones hacia el contenido, pero era porque sentía que eso me estaba afectando. A mí me costó salir de De ese ese hueco. sentimiento Sí. y ver todo lo que estaban haciendo y no saberme allí me estaba afectando nuevamente. Incluso me pasó en la rueda de prensa. Yo dije, "Ay, ya esto lo superé, no importa". Y en la rueda de Te volvió a prensa, dar. cuando vi todo eso, otra vez down porque era lo que, o sea, yo me imaginaba allá. Además, esto es algo que creo que solo se lo comentaba a Darwin y fuera aquí solo lo sabe mi mamá, pero la verdad es que yo tengo probablemente 6 o 7 años queriendo subir Naiguatá. Nunca he tenido la oportunidad y para mí esta era la oportunidad. Y yo lo que decía es, yo quisiera subirlo, obviamente con mi mamá, con mi familia, con mis amigos, pero hacerlo de la mano de Vacílate Esto es como un peldaño más que sumarle a lo que yo he hecho acá. Claro. Entonces, obviamente fue como, todo fue muy fuerte, cuando me enteré me pegó muchísimo, como te digo, venía una semana muy buena, eso me bajoneó demasiado. En este punto, evidentemente ya siento muchísimo orgullo por que al final se logró. Si bien es cierto, las personas que subieron fueron ustedes, pero siento que el trabajo que se hizo desde acá Totalmente. también es muy importante y también es un logro para nosotros, pero la verdad es que emocionalmente para mí fue muy fuerte y esto va a ser público a partir de ahora. Yo, el día que me enteré, al final de la tarde, tuve una discusión con Andreina porque yo le decía, yo salgo en un video hablando feliz y orgullosa, Totalmente. que mejoré mis tiempos, que nos vemos en Naiguatá, y al fin y al cabo, la que no va a estar en Naiguatá soy yo. Y ella me decía, amiga, pero es que vas a estar en el proyecto. Sí, pero no invalides lo que siento ahorita. Yo ahorita me siento así, porque yo hablaba de una forma en la Claro. que ya no voy a estar. Claro. Entonces, bueno, nada. Pero ya en este punto estoy orgullosa. Porque yo creo, para mí es muy, muy brutal ver la analogía de eso que tú acabas de contar. Porque es literalmente entrar como en un hueco mental, o sea, y de frustraciones y de rabias y es muy parecido a lo que nos contaba Oriana que vivió en la montaña. Es decir, son huecos en los que uno entra y luego tienes que buscar la manera de salir. Y esta mañana, justo esta mañana, para el día que estamos grabando esto, esta mañana como equipo tuvimos una reunión y hablamos un poquito de la filosofía que nosotros tenemos como equipo, que tiene que ver con el hacer. Y cuando hablamos del hacer, que habla de lo humanos que debemos hacer, de lo empáticos, una de las cosas que decíamos es que hay veces que lo más bonito es como de quitarse ese orgullo o esa rabia que a veces uno siente y sentirse muy orgulloso de lo que logramos como equipo. Porque al final, si bien de todos los que somos nosotros aquí en el patio, subieron en esta primera cumbre 6 personas, pero el resto del equipo igual subió con nosotros y fue muy partícipe para que eso se lograra. Y una de las cosas a mi Estrella que me alegró muchísimo ver este fin de semana fue cuando publicaste tu historia en las redes sociales de tu subida al Humboldt. Eso quiere decir que si bien obviamente hay un sentimiento de frustración o existió un sentimiento de frustración y de rabia, eso no te ha quitado para nada la motivación de seguir en el proyecto. Porque como le decíamos al principio, nos viene Roraima y yo estoy seguro que Roraima nos va a acompañar. Ahora yo estoy diciendo esto al aire, de repente me dice, Estrella no va, Estrella no va. Pero yo creo que de parte de todo el equipo, estoy seguro que hablo por John, estamos hiper agradecidos de la manera en que lo manejaste, de la manera en que lo sigues manejando y de la manera en que has seguido formándote para estar a la altura del proyecto, porque de eso se trata. Todos nos estamos construyendo para eso. Así que no hay hard feeling, la mía. Nos vemos en Roraima, nos vemos en Roraima, no lo estoy diciendo y nos vemos en Si no Roraima. me llevan en este podcast, comentan abajo. ¿Por qué volvieron a dejar estrellas malagradecidos? Mira cómo dice malagradecido, todavía tiene la espinita en el corazón. Esto fue Vacílate Esto Podcast. Yo no soy John, yo soy Estrella Rodríguez. En las redes sociales, Estrella del Mar con 3 R's al final. Y la estrella que siempre andan por ahí gritándole, esa soy yo. Para que sepan. Síganla para que vean los entrenamientos y eso la va a ayudar a Roraima. Yo soy Juan Sofá. Nos vemos ahí. Esto fue Vacílate Esto. Pendiente. Vayan al podcast luego. Pendiente el documental.